Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Que Dios los venga a bendecir poderosamente en esta noche. Que la gracia, que la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas. Estamos hoy en la noche del 18 de noviembre del año 2025. Ya hemos pasado la mitad del mes de noviembre. Agradecemos a Dios por este día, agradecemos al Señor por su amor, por su misericordia, por su bondad, por su presencia sobre nuestras vidas. Somos agradecidos al Señor por lo que Él hizo, por lo que Él está haciendo y por lo que Él aún hará en nuestras vidas. Estamos comenzando nuestra transmisión de hoy y vamos a continuar hablando en este día, en el día de hoy, en el libro de Jonás. Tenemos mucho para hablar en el libro de Jonás. Y estamos en la huida de Jonás. Jonás recibió la misión dada por Dios para ir a la ciudad de Nínive a predicarles, a anunciarles la palabra, para que aquel pueblo pudiese arrepentirse de sus males, de sus pecados, porque la maldad de los ninivitas había ya subido hasta la misma presencia del Señor. Pero Jonás decide entonces ir a Tarsis, en una dirección contraria. Tarsis quedaba en España, Nínive en Mesopotamia. Entonces decide irse para otro lugar. Buenas noches, nuestra hermana Rosa. Que Dios bendiga poderosamente su vida, que la gracia de Dios sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Bendiciones en esta noche. Ahora, ayer quedamos que se había levantado una gran tempestad en el medio del mar. Una gran tempestad se levantó en el medio del mar. El barco iba en dirección a Tarsis cuando se viene esta tempestad. Vimos en el día de ayer todo el trabajo, todo el esfuerzo de los marineros para poder mantener el barco, para que el barco no viniera a hundirse. Pero encontramos de repente en el versículo número 6 allí de la palabra de Dios, vamos a encontrar que el patrón, el capitán de aquel barco, queremos darle las buenas noches a Luciano en esta noche, a Carla Elizabeth, a Víctor Emanuel y a Luciana Elizabeth. Que Dios los bendiga poderosamente en esta noche. El patrón del barco dice, el versículo número 6 del capítulo número 1 de el libro de Jonás, de la siguiente manera. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: que tienes dormilón, levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Dónde estaba Jonás? Estaba durmiendo, mientras afuera era un caos. La palabra de Dios nos dice que los marineros, cada uno de ellos, oraban a sus dioses, clamaban a sus dioses sin poder obtener resultado alguno. Cuando de repente se encuentra con Jonás durmiendo adentro del barco, lo va a llamar de perezoso, le va a advertir o le va a llamar la atención de que él se levante y de que clame a su Dios. Claro que el capitán del barco, el patrón del barco, como dice aquí la palabra de Dios, no sabía quién era Jonás. Él había comprado su pasaje para ir a Tarsis y en eso estaba.
viajando hacia Tarsis. Y le dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Jonás es el culpable. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón, el motivo de que todo esto esté sucediendo por aquel hombre llamado Jonás que está allí adentro del barco? Y la palabra de Dios va a decir en el versículo número 8: entonces dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Qué oficios tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? No lo conocían. No sabían quién era Jonás. Ahora, cuando ellos hacen este ritual de la suerte y que cae sobre Jonás, aquí también vemos la mano de Dios denunciando a Jonás para aquellos hombres. Ahora ellos ya saben quién es el culpable. Ahora, ¿qué hacer con el culpable? ¿Qué hacer con este hombre para que la tempestad venga a pasar? Van a preguntar quién es, qué oficio tiene, de dónde viene, cuál es su tierra. Y allí entonces en el versículo 10 encontramos lo siguiente, en el 9, perdón. Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Vea bien lo que va a decir Jonás. Temo a Jehová, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Si el temor de Dios verdaderamente estuviese en el corazón de Jonás, Jonás no estaría adentro de aquel barco. Jonás estaría caminando, peregrinando, rumbo a Nínive. Pero estaba adentro de aquel barco. Estaba en el lugar equivocado, con personas equivocadas, tratando de huir de la presencia de Dios. Y el mismo Dios lo va a denunciar. El mismo Dios va a decir a través de esa suerte quién era el culpable de aquella tempestad. Ahora, si temía al Señor, ¿por qué estaba en aquel barco? Si temes al Señor, ¿por qué vas a lugares equivocados donde no deberías de ir? Si temes al Señor, ¿por qué no estás haciendo su voluntad? Si temes al Señor, ¿por qué no estás obedeciendo su palabra? Si temes al Señor, ¿por qué no cumples el llamado de Dios? Jonás nada de eso estaba haciendo, pero allí estaba él. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Mismo ahora, sabiendo quién era el culpable, creo que Dios no iba a hundir aquel barco, pero sí estaba presionando a que Jonás viniera a proceder al arrepentimiento, para que Jonás viniera a decidir ir a Nínive
Era eso lo que Dios estaba esperando de Jonás. Pero Jonás estaba con su corazón endurecido. Jonás tenía un corazón de piedra, como dice el profeta Ezequiel cuando dice: arranca el corazón de piedra y coloca un corazón de carne. Jonás tenía odio contra la ciudad de Nínive. Jonás no quería ver la misericordia de Dios alcanzar a los ninivitas. La palabra de Dios dice que la maldad de los ninivitas había subido hasta la presencia del mismo Dios. Y Jonás no quería que Dios los perdonara. En realidad, Jonás deseaba en su corazón de que Dios exterminara a aquel pueblo. Pues Nínive era una ciudad sanguinaria, era un imperio sanguinario. Ellos mataban, torturaban, hacían esclavos, deportaban, en fin. Después vamos a estar viendo la realidad de Nínive. Y Jonás no quería que ellos se arrepintiesen. Jonás no quería que ellos se arrepintiesen. Dios le había dado un mensaje a Jonás para llevar a los ninivitas, y él no lo quería llevar. Dios nos ha dado un mensaje, a mí, a ti, a nosotros, para llevar ese mensaje al mundo, para que el mundo venga a entender, venga a comprender la palabra del Dios Altísimo. Y Dios nos ha dado esa misión. Dios nos ha dado la palabra. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, el cual nos ayuda, nos consuela, nos da discernimiento, intercede por nosotros, en fin. Nosotros solamente debemos de obedecer y avanzar, porque es eso lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Y él le respondió: tomame y échame al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ahora, la terquedad de Jonás queda evidente cuando él decide que lo lancen al mar. Jonás podría haberles dicho: podemos dar la vuelta, llévenme nuevamente al puerto de Jope y el mar se va a calmar. Si él hubiese hecho esto, el barco daba la vuelta y el mar se iba a calmar también. Pero él sabía que si volvía a Jope, él tendría que ir a Nínive, porque hasta ese momento la mente de Jonás, el pensamiento de Jonás, era que él estaba escondido del Señor. Era que el Señor no lo estaba viendo. El pensamiento de Jonás en realidad era de que Dios no sabía dónde él estaba. Y ayer hablábamos de esto. Muchos cristianos pasan por esos momentos, creyendo que pueden engañar a Dios o que podemos escondernos del Señor. Jonás tenía un llamado. Jonás tenía una misión, pero él estaba dispuesto a morir antes de obedecer el llamado de Dios. Él estaba dispuesto a morir ahogado. Era tanto el rencor que tenía Jonás por Nínive que él no quería ir
a Nínive. El pueblo de Nínive era un pueblo extremadamente asesino, guerrero, donde los reinos que estaban a su alrededor tenían miedo de ellos, y algunos, como los babilonios, no concordaban con ellos de la manera que ellos hacían la guerra y de la manera que ellos trataban a sus prisioneros. Entre las atrocidades que hacían los ninivitas era sacarle la piel a sus prisioneros, a ellos vivos, sacarles la piel. Y luego, dice los arqueólogos, la historia, que ellos tomaban esas pieles y ponían encima de sus murallas, haciendo una gran alfombra de piel humana, entre las cosas que hacían. Era un pueblo asesino, totalmente asesino, cruel con sus enemigos, con hombres, mujeres, niños. Nadie, absolutamente nadie, escapaba a sus crueldades insanas. Tal vez, esto es un tal vez, habían dado muerte a alguien de la familia de Jonás, o amigos, conocidos, porque varias veces también ellos invadieron Israel. Varias veces también ellos invadieron Israel y sitiaban las ciudades, y las personas sentían hambre, se rendían a consecuencia del hambre que tenían, y cuando se rendían eran asesinados y otros llevados prisioneros y otros deportados. Esto era lo que sucedía con la ciudad que se rendía. Ahora, ante tanta crueldad, ante tanta maldad, Dios se estaba importando con Nínive. Dios se importa con el ser humano. La voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, que todos los hombres procedan al arrepentimiento. No importa el grado de maldad que pudo haber hecho o que está haciendo, pero si da un paso al costado, da un señal de arrepentimiento, Dios va a perdonar sus pecados y lo va a transformar en una nueva criatura. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que entregó, que dio a su unigénito Hijo para que muriese en la cruz, para que todos aquellos luego que en Él creen vengan a tener la vida eterna y tengan la potestad o el poder de ser hechos hijos de Dios. Eso hizo el Señor por el mundo, por la humanidad. Humanidad esta que estaba separada del Señor. El hombre estaba separado de Dios. Y Dios, en su infinita misericordia, nos crea un camino para una reconciliación con el Altísimo. Ahora, Él no mira el grado del pecado de esa persona. Si es un asesino, si es un asaltante, si es un adicto, si es prostituto o prostituta, en fin, Dios no mira absolutamente nada de eso. Dios que quiere es perdonar aquel corazón que
se entrega voluntariamente a Él. Aquellos que se entregan voluntariamente al Señor. Y Jonás sabía que algo de esto iría a suceder en Nínive. Pero Jonás no quería que Nínive fuese salva. Él quería la destrucción de Nínive. Eso no puede existir en el corazón de ningún verdadero cristiano. De que nosotros queramos escoger a quién predicarle, o quién va a ser salvo o no salvo. Tenemos que darle la palabra. Tenemos que anunciarle el Evangelio. Sea ese hombre bueno o malo, regular, en fin. Cuando hablo de hombre, hablo tanto de hombre como de mujer. En sentido genérico. Le anunciamos el Evangelio. Le predicamos el Evangelio. Para que esa persona venga a convertirse al Señor Dios Todopoderoso. Por esto es que se hace visita a las cárceles, por ejemplo. Y allí en las cárceles hay de todo. Hay violadores, homicidas, asaltantes, de todo allí adentro. Pero cuando la luz del Evangelio llega a aquel lugar, almas se convierten. Y conocemos personas que se convirtieron en la cárcel y hoy son siervos del Dios Altísimo. Dios no desistió de ninguno de ellos, pero se utilizó de alguien para ir hasta aquel lugar a llevarle una palabra de Dios. Pero los días de hoy están muy difíciles, están. No sabemos en quién confiar. Pero si Dios pone en nuestro camino el hombre o la mujer, quien sea, como sea, que tenga la religión que tenga, que sea lo que sea, nosotros como verdaderos hijos de Dios debemos de presentarles el plan de salvación a esas personas. Llevarla a los pies de Cristo. Esa es nuestra misión. Ahora, si la persona luego no quiere, es otro tema. Pero nosotros debemos de hacer nuestra parte. Pero Jonás no quería. Jonás no quería ir hasta allí, a Nínive, llevar la palabra de Dios. Él quería morirse. Pero Dios tenía un propósito con él. Así como Dios tiene un propósito con tu vida. Independientemente de quién seamos o la edad que tengamos, Dios tiene un propósito con nuestras vidas. ¿Qué va a suceder con aquellos hombres? Versículo 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Aquellos hombres que habían orado cada uno a su Dios, ahora ya están reconociendo a Jehová de los ejércitos como el verdadero Dios. Están viendo que todo aquello Dios lo ha hecho como Él quiso. Pero ellos no quieren perecer por la culpa del otro. Pero tampoco quieren lanzarlo al mar. No lo quieren matar. Y continúa la palabra del Señor.
Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Creo que en esa noche o en ese día, en el medio de esa tempestad, más de uno de aquellos marineros o de aquellos pasajeros que estaban en ese barco se convirtieron al Señor. Creyeron en Jehová de los ejércitos. Se convirtieron al único y soberano Dios cuando vieron este tremendo milagro. Salió del medio, salió del barco el problema. Dejaron tantas cosas, se deshicieron de tantas cosas, víveres, encomiendas, muebles, tal vez, granos. Lanzaron todo por la borda al agua, pero el problema todavía permanecía en aquel barco. Aprovechemos en este momento y miremos para nuestro corazón, para nuestra vida. Los mismos problemas continúan. ¿Por qué? Si hemos dejado tantas cosas, hemos abandonado tantas cosas en nuestra vida, hemos dejado al mundo, hemos dejado la concupiscencia del mundo, de la carne, de los ojos, hemos abandonado la lascivia, hemos abandonado el pecado, tantas cosas, pero nuestra vida continúa siendo la misma, porque ahí aún hay algo que nosotros no hemos dejado. Y eso me corresponde a mí y a ti, saber lo que está en nuestra vida que está impidiendo a nosotros ver la gloria de Dios sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, y dejarlo, echarlo también por la borda. El Jonás que está en nosotros, debemos de echarlo por la borda. Debemos deshacernos de él, porque eso está impidiendo un milagro de Dios en nuestras vidas. Inmediatamente el problema cesó. Inmediatamente se hizo una gran bonanza. La felicidad, la alegría de aquellos marineros. Cuando llegaron a Tarsis, tenían una historia para contar allí en el puerto, para contar lo que había sucedido y cómo la tempestad se calmó, cómo lograron vencer la tempestad. Tú y yo podemos vencer tempestades. Primero porque hemos creído en el único y soberano Dios, porque Él es nuestra fortaleza. Y la alegría del Señor es nuestra fortaleza. Es Él que nos fortalece a cada día. Es Él quien nos fortalece a cada día. Que podamos en esta noche fortalecernos en el Señor. Pero que podamos también en esta noche meditar y ver cómo está nuestra vida. Cómo estamos nosotros ante el Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos en tu presencia en esta hora, Padre mío. Señor, en esta noche queremos hacer la misma oración que el salmista, Padre, cuando él dijo: escudriñame, oh Dios,
y ve si hay camino de perversidad y líbrame de él. Señor, muéstrame pecados ocultos en mi corazón, Padre, para que podamos dejarlos, lanzarlos por la borda, oh Dios mío, para que vengan a caer al mar, como tú lo declaras en Miqueas capítulo 7, 19, para que nunca más vengamos a acordarnos de ellos, Padre. Señor, que nuestros pecados sean lanzados al mar. Que nuestra vida, Señor, en esta noche pueda ser limpia, purificada por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Perdona, Señor, aquellos pecados que están en nuestros corazones, que nadie los sabe, pero tú sí tienes conocimientos de ellos, Padre. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, oh Padre, y te pedimos por una restauración, mi Dios del cielo. En nuestra vida espiritual, en nuestra vida ministerial, que tú vengas, Señor, traer restauración, traer perdón, Dios mío. Fortalecernos, oh Padre, y darnos una unción sobrenatural para que podamos, Señor, con coraje poder hablar de tu palabra y de tu evangelio, Dios mío. Señor, muchas gracias, Padre. Que en esta noche podamos acostarnos en paz y dormir en paz, porque tú, Señor, eres quien nos sostiene. Y tú eres el único y verdadero Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos y amados hermanos. En el día de mañana entramos en el versículo número 16 y vamos a continuar con Jonás hasta llegar a la ciudad de Nínive. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y si este video fue de bendición para ti, compártelo con tus amigos y familiares, en tus grupos, en las redes sociales. Compártelo, llévalo a alguien que esté necesitando escuchar la palabra del Señor. Que Dios te bendiga poderosamente en el nombre de Jesús.